Buenas tardes, seguidoras y seguidores del canal YouTube del Museo de la Ciencia de Valladolid. Con la conferencia de hoy a cargo de José Miguel Viñas, ¿qué hacía allí aquel iceberg? La meteorología tiene la respuesta. Vamos a cerrar, y seguro que brillantemente, el ciclo de charlas La ciencia del Titanic, con el cual hemos completado la exposición Titanic de Reconstruction, que ya deja nuestro museo este próximo domingo. Les invitamos de verdad encarecidamente a visualizar y a escuchar las 3 charlas anteriores que se encuentran en el canal YouTube del museo y, por supuesto, a atender a esta que vamos a escuchar a continuación. José Miguel es físico, meteorólogo de Meteorred y consultor de la Organización Meteorológica Mundial. Tiene una experiencia amplísima como divulgador de las ciencias atmosféricas en medios de comunicación y también a través de sus publicaciones, de charlas y su página web, que es divulgameteo.es. Es uno de los socios fundadores de la Asociación de Comunicadores de Meteorología y autor de 8 libros, ni más ni menos, sobre el tiempo y el clima. Participó como divulgador científico en la 31ª campaña Antártica Española y lo pueden encontrar en redes sociales con @divulgameteo. Le hemos pedido que nos hable de la meteorología y creo que va a tratar también un poquito la astronomía, es decir, la visibilidad, el tiempo atmosférico y cómo estaba el cielo aquella noche y sobre todo lo que él pregunta, ¿qué hacía allí aquel iceberg para que se chocara el Titanic? Cuando tú quieras, José Miguel, gracias. Pues muchas gracias, Inés, y muchas gracias al museo por la invitación y sobre todo por la iniciativa de un ciclo tan interesante, aprovechar esa exposición para divulgar ciencia, que al final es algo que a todas las personas seguro que les interesa. Así que nada, sin más dilación, voy a compartir pantalla para poner la presentación que he preparado y os empiezo a contar un poco qué hacía allí ese iceberg, que desgraciadamente pues acabó con el Titanic. Bien, bueno, voy a hacer un desarrollo rápido de la estructura que va a tener la conferencia. En primer lugar, voy a dar 4 datos porque esta información pues, se conoce bien de ese viaje que hizo el Titanic hasta el momento fatídico en el que se hundió por el golpeo del iceberg. Creo que es interesante saber un poco cuál es el estado del arte de la meteorología en ese momento, 1912, a principios del siglo XX, que ni mucho menos era una ciencia tan desarrollada como la actual. Iremos ya un poco a ver qué tiempo, qué condiciones meteorológicas tuvo el barco durante los días que estuvo navegando por el Atlántico hasta llegar al iceberg. Y ya que vamos a hablar de icebergs, pues os haré unos comentarios acerca de los icebergs en el Atlántico Norte, tanto en el momento en el que estaba el Titanic, como en general, cómo se comportan, dónde aparecen, el episodio en sí del impacto, las circunstancias que se conocen de lo que ocurrió aquella noche. Una de las hipótesis que se defiende desde la ciencia es que probablemente no vieron el iceberg por un espejismo o una ilusión óptica. Voy a explicaros también eso. A raíz del accidente del Titanic, pues se reforzó la vigilancia de los icebergs, de los hielos flotantes en el Atlántico. También comentaré un poco de eso, cómo hemos llegado ahora a una vigilancia global gracias a los satélites. Y terminaré la charla con un apunte de cambio climático, ya que justo donde tuvo lugar ese accidente, allí en el Atlántico Norte, pues es una zona que se está vigilando hoy en día mucho por parte de los climatólogos, ya que podría dar lugar a un punto de no retorno o de inflexión en el clima de la Tierra, algo sin duda apasionante e inquietante a la vez. Y bueno, pues terminaré ya con unas conclusiones. Bien, aquí tenéis el trayecto que hizo el Titanic, con unas cuantas fechas significativas. Por un lado, indicar que el viaje en sí se inicia en Southampton el día 10 de abril de 1912, pero veis ahí en la parte de la derecha superior cómo aparece una franja de 3 años que el Titanic está en Belfast, que está en los astilleros donde se construye. De los astilleros de Belfast se dirige a Liverpool el 2 de abril de ese año y ya finalmente el último trayecto antes de la salida es el que va de Liverpool a Southampton, Cherburgo, Queenstown en el sur de Irlanda y finalmente ya inicia el trayecto por el Atlántico hasta ese fatídico 15 de abril de 1912 que tiene lugar el hundimiento. Realmente el golpeo con el iceberg fue a últimas horas del día 14 de abril en esa posición que aparece ahí en el mapa. Aquí tenéis algunas fotografías de esos hitos en el breve o corto viaje del Titanic. Una fotografía no muy conocida que es la salida
de los astilleros de Belfast del barco el 2 de abril de 1912. Esta es una fotografía de la popa del Titanic y quizá a alguien le llame la atención que debajo justo del nombre del barco aparezca Liverpool. Esto es así y de hecho es la segunda parada desde que sale de los astilleros porque la compañía naviera del Titanic estaba allí localizada, la White Star Line, de ahí que aparezca Liverpool en la popa del barco, como digo. Y bueno, fotos que seguramente que algunos conoceréis, como por ejemplo las de la salida de Southampton. La de arriba vemos que todavía el Titanic está anclado en el puerto y ya la de abajo cuando va saliendo del puerto en dirección a Friburgo. A Cherburgo, perdón. Y esta fotografía, para algunas fuentes, es la última que se toma del Titanic antes ya de alejarse por el mar desde Irlanda hacia la zona fatídica del impacto. En realidad, se ha escrito tanto y hay tanta información sobre el Titanic que no tenemos la seguridad de que esta sea la última. De hecho, documentándome para la conferencia, pues he visto que algunas otras fotografías del barco en el mar se dice que eran la última, pero esta se documenta el día 12, es decir, el día siguiente a la salida, probablemente unas horas después, ya en mar abierto y cerca de un barco costero o pesquero en las costas de Irlanda. En cualquier caso, bueno, una imagen histórica porque ya a partir de ahí pues el barco se fue alejando y ya no existen fotografías de él, salvo ya lo que sabemos de la historia. Bueno, ¿cómo estaba el conocimiento meteorológico, la ciencia de la meteorología en ese año de 1912? Voy a intentar contaros un poco cuál era el estado del arte en ese momento, porque podemos decir que la meteorología como tal ya era una ciencia, pero no había todavía dado el gran salto que ocurrió algunos años después, cuando ya empezamos a tener realmente una predicción meteorológica con una sólida base científica, una predicción basada en métodos matemáticos. Hasta ese momento, la predicción se puede decir que estaba en pañales y empezó a haber un cierto conocimiento más amplio de lo que es la atmósfera, de cómo se comporta la atmósfera no solo en la superficie terrestre, sino en altura. Para que tengáis un poco idea de en ese momento y los años anteriores cuál era la información que había, pensad, por ejemplo, que este es el primer mapa con observaciones meteorológicas que se emite en Estados Unidos por parte del National Weather Service. Estamos hablando del año 1871, es decir, aproximadamente 40 años antes del Titanic. 40 años nos puede parecer mucho tiempo, pero no es tanto. 40 años es lo que ha pasado desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, la gente que tenemos ya una cierta edad, pues recordamos bastante cosas de los años 80. Bueno, pues en esos 40 años prácticamente, como veis, habíamos pasado de tener muy pocas observaciones a lo que ahora os contaré, que era la meteorología en ese momento. 4 años más tarde, en 1875, aparece, otro dato, el primer mapa del tiempo en un periódico, concretamente en el Times, ¿no? Fue Sir Francis Galton el que propició esta iniciativa, porque ya se estaban publicando datos e información meteorológica en el periódico, pero apareció ya la primera información gráfica. Bueno, en esa época, en la segunda mitad del 19, empieza a haber un interés creciente por conocer no ya datos de superficie, que ya había una red más o menos representativa de una zona poblada como Europa o Estados Unidos, sino datos en altura. ¿Qué pasaba en la atmósfera? No en la superficie terrestre, sino algo más arriba, porque ese conocimiento fue el que después ayudó a entender mucho mejor los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las borrascas que nos afectan, ¿no? Pero hasta ese momento todo el conocimiento estaba limitado a los datos en superficie y había un interés creciente por conocer los datos de la alta atmósfera. Se aprovechaban los vuelos de los globos, la aerostación precisamente con ese fin. Aquí tenéis, por ejemplo, un mapa en el que aparece el recorrido que hizo un globo entre dos poblaciones de Alemania, 1862, y aparecen datos que va registrando en ese ascenso y descenso posterior de todo ese recorrido. Es decir, que se aprovechaban los vuelos para medir variables meteorológicas. Luego, a finales del 19, ya acercándonos hacia la época de principios del siglo XX y ya la llegada del Titanic, pues aparte de los globos, empiezan a utilizar cometas meteorológicas, precisamente para medir esas variables, ¿no? En distintos observatorios, sobre todo uno en Estados Unidos, el de Blue Hill, se utilizaban estas cometas y de ellas pendían unos aparatos registradores llamados meteorógrafos, que como veis ahí en el esquema de la parte de la izquierda, pues con esas agujas y directamente con un mecanismo de tambor, pues registraba el valor de la presión que se iba alcanzando en el ascenso de la cometa, la temperatura, la humedad,
Es decir, variables meteorológicas importantes. Todo ese aparato sofisticado iba envuelto en una carcasa metálica para evitar que cuando la cometa en un momento dado golpeara en el suelo, pues no se estropeara, ¿no? Y así se fueron encontrando datos de altura, ¿no? Con el paso de los años, pues se fueron alcanzando hitos, cada vez altitudes más altas, y toda esta medición de la alta atmósfera culmina con la aparición de los radiosondeos. Ahí tenéis una fotografía del primero que se efectúa en Estados Unidos, en el año 1904, es decir, globos que ya llevaban adosados una cajita con sensores para medir esas variables y que por radio, por una señal de radio, mandaba a tierra los datos y se podía diseñar un perfil vertical de cómo iban cambiando las condiciones meteorológicas según el globo iba ascendiendo. Es decir, teníamos ya datos de altura a principios del siglo XX, aunque todavía eran muy pocos los disponibles. En cualquier caso, ya se descubre la estratosfera, se sabe que hay una capa distinta a donde se suelen formar las nubes, algo por encima, donde la temperatura deja de disminuir y se mantiene constante e incluso aumenta gracias a esos globos. Y con ese conocimiento de la estratosfera estamos ya en condiciones de empezar a entender un poco mejor la dinámica atmosférica. De manera que a finales del 19 y principios del 20, pues, por ejemplo, el conocimiento de los ciclones o borrascas, como las que nos afectan, la que no afectó al Titanic, porque ahora os contaré que el tiempo no fue borrascoso, el que tocó durante los días de travesía, pero ese conocimiento era todavía muy elemental y ya no digamos nada de la predicción meteorológica, que aunque ya se hacían predicciones, no estaban basadas en métodos matemáticos como posteriormente. Hay un punto de inflexión en esta historia de la meteorología a caballo entre los dos siglos, XIX y XX, que es la llegada de Wilhelm Bernes, al que se le conoce como el padre de la meteorología moderna, que es el que desarrolla el modelo a partir del cual ya se plantea la predicción del tiempo como un problema determinista, como pongo ahí, a partir de unas ecuaciones primitivas de la dinámica atmosférica, de los vientos en un cierto nivel de atmósfera, comportamiento de la temperatura, cómo se comporta el aire, pues se establecen unas bases ya teóricas para la predicción numérica del tiempo. Claro, en esa época no había ordenadores y Bernes lo planteó a nivel teórico, pero fue posteriormente Richardson el que ya a mano todavía pues pudo hacer la primera predicción numérica del tiempo, que aunque no fue una buena predicción, pero fue un hito absolutamente de la meteorología, porque a partir de aquí, ya cuando llegan los ordenadores, se pueden hacer predicciones tal y como las conocemos hoy en día. Todavía eran en ese momento pues, unas predicciones muy elementales, pero a medida que han ido avanzando el desarrollo no de la meteorología, sino de la capacidad de cálculo de los ordenadores, hemos ido viendo el progresivo desarrollo que ha tenido la predicción. Estamos hablando de 1922, es decir, 10 años después de que se hundiera el Titanic. Por lo tanto, en 1912 pues no había todavía una predicción ni nada parecida, más allá de, a lo mejor por los datos que existían en el Atlántico, saber pues, qué tiempo podía ir teniendo el barco, pero prácticamente por lo que el capitán y la tripulación iba viendo, ¿no? Wilhelm Bernes funda lo que se conoce como la Escuela de Bergen, o de Bergen, en 1907, y ahí se gestan, digamos, se gestan los principales conocimientos teóricos de la meteorología que finalmente pues, culminaron con la teoría del frente polar. Debido a uno de los hijos de Wilhelm, a Jacob Bernes, él desarrolla el esquema típico de una borrasca de frente polar, de las que nos afectan a nosotros, las que cruzan el Atlántico Norte, y el primer modelo teórico del desarrollo de esos ciclones extratropicales o borrascas se lo debemos a él y a Solver, a otro meteorólogo de la Escuela de Bergen, del año 1922. Así que, como veis ahí, hemos llegado al año 22. Hay esos años, durante los que tiene lugar la travesía del Titanic, se da ese punto de inflexión. Y podemos decir que ahí la meteorología, a partir de ese año, ya da un salto y ya empieza a parecerse más a la meteorología que conocemos en la actualidad. Pero hasta ese momento, pues había muchas teorías que no estaban comprobadas, se especulaba mucho sobre el comportamiento pues, de las tormentas o de las tempestades en el mar, y bueno, el conocimiento era limitado. Ya había un conocimiento, pero no era ni mucho menos un conocimiento muy exhaustivo. Bueno, vamos a las condiciones meteorológicas durante la travesía. El Titanic sale del sur de Irlanda y se dirige hacia la zona de los icebergs. Bueno, pues para saber qué tiempo tuvo durante esa ruta de 3 días, lo que he hecho es recurrir a mapas de reanálisis, que lo que se hace con esa técnica es reconstruir a partir de los datos existentes y de estadísticas climatológicas los campos, en este caso de presión, en los días que nos interesan, los días desde que sale de Irlanda hasta que impacta con el iceberg. En el mapa de la izquierda, correspondiente al 12 de abril de 1912, es decir, 2 días antes del impacto, el barco ya está navegando en mar abierto
y en el mapa de la derecha tenemos el día siguiente, el 13, es decir, esos 2 días, el 12 y el 13 de abril, el barco navega camino del sur de Terranova por el Atlántico Norte. ¿Y qué vemos en esos mapas? Pues vemos claramente cómo en la zona de navegación de esas 2 jornadas domina lo que diríamos en superficie un anticiclón y en altura una dorsal de altas presiones, que además de un día para otro se ve claramente cómo se refuerzan. Es decir, el barco navegó bajo condiciones anticiclónicas, lo que entendemos como buen tiempo, ningún temporal, una mar tranquila e incluso pues, para la época del año probablemente unas temperaturas bastante agradables para la gente que estaba en las cubiertas del barco. Llegamos al día 14, el día justo en el que a últimas horas tiene lugar el accidente, y aquí ya vemos un cambio. Aquí vemos que ya el barco está situado hacia esta zona de aquí, donde está el cuadro rojo, y vemos que ahí en colores verdes aparece lo que se conoce en meteorología como una vaguada de aire frío. Y además vemos también un pasillo de vientos que fue decisivo, que atraviesa la zona entre Terranova y Groenlandia, que ayudó sin duda a que los icebergs que ya había por ahí pues, se desplazaran bastante hacia el sur. Es decir, una entrada de aire frío dirigida justo hacia la zona donde estaba dirigiéndose el Titanic. Esa zona, sobre la que luego hablaré, es un corredor de icebergs que van todos los años discurriendo por ahí y que algunos años, como ocurrió en el año del Titanic, en el 1912, pues hay más icebergs de la cuenta y uno de ellos, pues lamentablemente, acabó con el barco. Esta es una carta hemisférica del National Weather Service, justamente del 15 de abril, el día en el que se hunde el Titanic, y en ese puntito rojo aparece el lugar de hundimiento en una zona de altas presiones detrás de un frente frío. Es decir, el Titanic el día anterior, el 14, fue atravesado por un frente frío que en algún momento probablemente les nubló el cielo, pero apenas dejaría lluvia porque es un frente que se descuelga de una borrasca situada bastante más al norte. Y en el momento en el que cruzó el frente frío, entraron en la zona donde el aire está bastante frío y bastante estable, de manera que las condiciones de la mar eran de mar muy tranquila, pocos vientos, aunque el día anterior, como os he contado, se montó ese corredor que desplazó los icebergs hacia el sur. De manera que el Titanic se puede afirmar que navegaba en una zona postfrontal de altas presiones, detrás de ese frente frío, de la parte de su extremo inferior, en una situación pues, meteorológicamente de estabilidad atmosférica. No había ahí ni un temporal, ni una tormenta que pudiera hacer pensar pues, que había mucha agitación en el agua del mar, lo que, por otro lado, contribuyó seguramente a que no pudieran ver el iceberg con la suficiente antelación, como luego os contaré. Bien, esto es lo que aparece registrado en el informe de la investigación que llevó a cabo el comisionado británico de naufragios, una vez que se investigan con todos los datos que hay lo que ocurrió durante esos días de travesía, y aquí os lo he traducido y lo vamos leyendo. Comenta que de las 6 de la tarde en adelante, del día 14, el día en el que a últimas horas tiene lugar el impacto con el iceberg, hasta el momento de la colisión, el tiempo fue perfectamente claro y agradable. No había luna, es decir, era una noche oscura, las estrellas no brillaban, no era una noche en la que pudiera haber, desde el punto de vista astronómico, pues un gran espectáculo celeste, y no había ni una sola nube en el cielo, es decir, cielos bastante rasos y el mar bastante encalmada, por lo que os he comentado antes. Esto último es un detalle interesante. Sin embargo, hubo una caída de temperatura de cerca de 6 grados centígrados o Celsius, ya lo he traducido porque en el informe original vienen en Fahrenheit, en poco menos de 2 horas. Y alrededor de las 7:30 de la tarde de ese 14 de abril, la temperatura era de 0,5 grados Celsius y finalmente cayó a 0. Esto es lógico porque al pasar el frente frío, el Titanic, pues entra en la masa de aire frío que hay detrás del frente y se produce ese descenso acusado de la temperatura. Esto fue un factor que, sin duda, pues incidió muy negativamente en muchas de las personas que tuvieron que o se vieron sorprendidas por el impacto y aparte de la vía de agua en el barco, pues el ambiente exterior a esas horas de la madrugada era gélido, aparte de la temperatura del agua del mar que estaba muy baja. Bien, el tema de los icebergs. Hemos llegado ya a la zona de los icebergs. Voy a contaros algunas cosas sobre ellos. Bueno, algo evidente, pero que no está de más recordarlo, que es que la mayor parte de un iceberg está debajo del agua. Todo apunta a que el iceberg que impactó en el Titanic lo impactó en un lateral de él, en la parte de babor del barco, y no podía haber sido un impacto en su parte inferior, porque
perfectamente un iceberg puede tener una parte sumergida que quede algo por debajo o algo por encima, mejor dicho, de la línea de flotación del barco, de manera que el barco, incluso no llegando a la pared del iceberg, podía haber tenido un impacto. Pero al parecer en esta ocasión el impacto fue directamente con un lateral del iceberg, es decir, que no lo vieron prácticamente hasta que lo tienen encima y ya no pudieron maniobrar el barco y evitar el golpe. Bien, aproximadamente la séptima parte del volumen de un iceberg está por encima de la superficie del mar y 6/7 partes están por debajo, es decir, la mayor parte está sumergida debajo del agua. Sabemos que por el principio de Arquímedes, que ahí lo tengo enunciado, todo cuerpo sumergido en un fluido, en este caso el gran bloque de hielo, que es un iceberg, experimenta un empuje vertical y hacia arriba que es igual al peso del fluido que desaloja. En este caso, aplicando simplemente unas ecuaciones muy sencillas que todos hemos aprendido seguramente en la escuela, aunque no hayamos luego estudiado una carrera científica, conociendo un dato de la densidad del agua del mar, algo mayor que la del agua dulce, 1030 kilogramos por metro cúbico, y la densidad del hielo, aplicando las ecuaciones de arriba, llegamos a la conclusión de que más o menos pues un 11, un 10% del iceberg es lo que está por encima y un 89-90% lo que está por debajo. Hay muchos tipos de iceberg y aquí veis un poco la variedad, ¿no? Los hay tabulares, los hay como grandes bloques que pueden tener paredes de bastantes metros de altura, con forma redondeada o domo, pináculos o incluso algunos que tienen como distintas sinuosidades, ¿no? Hacia arriba. La forma de un iceberg nos informa sobre cuál es su origen, si se ha originado, por ejemplo, en una gran plataforma de hielo, en este caso podrían ser de tipo tabular, o si se forman en glaciares, que la mayoría de los que se generan en Groenlandia son de ese tipo, y luego a su vez los de glaciares pues, pueden tener diferentes formas. En el caso del iceberg que golpeó al Titanic, por los datos que hay y algunas fotos que ahora os voy a enseñar, tenía forma de pináculo, es decir, tenía alguna zona bastante elevada y luego una parte baja, más o menos uniforme, pegada a la superficie del mar. No debe extrañarnos que en el Atlántico Norte haya icebergs. Podemos pensar que esto es algo de otras épocas, pero ni mucho menos. De hecho, incluso durante la pequeña edad de hielo, la banquisa ártica llegaba más al sur y no había tanto iceberg, y es justamente en una época más cálida, como ya la que empezó pues justamente a finales del 19 y principios del 20, cuando hay un mayor desalojo de icebergs de los glaciares, sobre todo de la zona de Groenlandia y también del Ártico canadiense. Entonces, aquí en este mapa, por ejemplo, que está preparado por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, pues vemos fechas de avistamientos de algunos icebergs en lugares como el norte de las Islas Británicas, en la costa escocesa, Irlanda, alguno por Azores, uno en el año 1921, llegó hasta ahí, otro en el 48, y por supuesto el del Titanic de 1912, que vemos además en este mapa que aparece la zona de generación, ese glaciar de Ilulissat, donde además probablemente la nieve que generó ese hielo de ese glaciar pues, se depositó hace miles de años, fue la que al finalmente pues, se desgajó en forma de un gran bloque de hielo que fue discurriendo por el mar de Labrador hasta desalojarse justamente en la zona de Terranova y llegar finalmente a la zona del Titanic. Pero bueno, como veis y como pone en esta figura, pues todos los años hay icebergs y algunos años llegan incluso bastante hacia el sur. Esta figura es interesante porque ya nos remonta un poco a la última glaciación, se remonta a los últimos 120.000 años, desde ese momento hasta la actualidad, y aparecen con esa escala de colores la descarga de icebergs por cantidad, en kilómetros cúbicos de hielo, en distintas zonas de esa zona del Atlántico Norte y el Ártico. Y veis claramente cómo pues, toda la costa de Groenlandia está en colores rojos, es decir, es una gran zona productora de icebergs. Islandia, que si bien ahora mismo pues, no toda ella está cubierta de hielo, pero en su momento, durante la última glaciación, sí que lo estuvo en su mayor parte y generaba icebergs por toda la isla. Y en esos momentos más fríos de la historia, pues también una zona de generación de icebergs era toda la costa noruega, toda la costa de Escandinavia y también parte de la costa norte de Estados Unidos y la costa, por supuesto, de Canadá. Son zonas de generación de icebergs que hoy en día han quedado más reducidas, principalmente a Groenlandia, pero todavía pues, hay glaciares importantes en Noruega o en otras zonas de Canadá que están generando habitualmente icebergs.
Y como pongo aquí abajo, pues el Titanic, lo mismo que el resto de barcos que hacían las rutas entre América o Europa, Europa o América, en un sentido u en otro, pues antes o después atravesaban esa zona de salida de lo que se conoce como el iceberg Halley, o el corredor o el callejón de los icebergs. Igual que en Estados Unidos hay un callejón de los tornados, es decir, una zona, la zona central donde hay muchos tornados, pues esta zona del Atlántico, que es la culminación de la zona del Mar de Labrador, donde se conecta con el Atlántico Norte, es un corredor donde habitualmente discurren icebergs, unos años más o unos años menos, como ahora veremos. Volvemos a ese mapa que os puse antes y ahí vemos claramente cómo pues, aparece la zona de generación principalmente en Groenlandia, en la costa occidental de Groenlandia, y cómo a partir de ahí los icebergs se desgajan y, siguiendo la corriente del Labrador hacia el sur, pues van desplazándose casi paralelos a la costa hasta que finalmente en océano abierto pues, se van dispersando, y en algunos casos pues, bastante cantidad de ellos. Aquí veis una fotografía que circuló bastante en redes sociales hace unos años, concretamente en abril del 2017, que es un gigantesco iceberg de estos que se han desgajado de Groenlandia, que está discurriendo frente a Terranova, frente a una pequeña población de allí, y vemos pues las dimensiones que tiene, ¿no? Y la gente pues allí viendo ese espectáculo de la naturaleza, como es ver un iceberg grande cerca de tu pueblo en este caso. Estas son fotografías tomadas en esa zona, en ese pasillo, en esa zona o corredor de los tornados, no, de los icebergs, frente a las costas de Terranova. Y finalmente, como digo, salen al océano abierto, y ahí es donde pues, pueden ser interceptados por barcos que estén navegando por esas aguas. Bueno, ¿cómo ocurrió el impacto con el iceberg del Titanic? ¿Qué características tuvo ese impacto y cómo era ese iceberg? Bien. Aquí se plantean muchas preguntas. Por ejemplo, las dimensiones que tenía el iceberg con respecto al tamaño del barco, del Titanic, que ya era un tamaño considerable. Por otro lado, otra pregunta lógica es pensar si aquel mes de abril fue excepcional porque hubo más icebergs de lo normal en esa zona del sur de Terranova donde tuvo lugar el hundimiento del barco. Y la pregunta del millón, ¿no? Que es la que voy a intentar responder ahora. ¿Por qué hasta que el iceberg no lo tenían prácticamente al lado, aunque era de noche, pues no lo vieron, ¿no? Porque un iceberg de grandes dimensiones, estando ya pues, a bastantes kilómetros de distancia, lo llegas a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no, incluso aunque tenían algún aviso de otros barcos de que habían visto icebergs por la zona, por qué no lo vieron y siguieron navegando a toda velocidad con las consecuencias fatales que luego vimos que hubo? Bueno, volvemos un poco a nuestro plan de viaje. Ya hemos descrito la salida del sur de Irlanda el día 11, el 12 y el 13 navegando por el Atlántico, y llegamos al fatídico 14 de abril, justo en esa zona que aparece ahí, aproximadamente a unos 600 metros de la isla de Terranova, que la veis un poco al noroeste de la posición donde está la cruz, que fue el impacto de Titanic con el iceberg. Bueno, el iceberg. Hay supuestas fotografías del iceberg que golpeó al Titanic. Y he puesto supuesto entre comillas porque, aunque algunos especialistas dan por hecho que alguna puede ser ciertamente el iceberg del Titanic, pero no tenemos la seguridad al 100%. Por ejemplo, esta fotografía, que es una de las más conocidas del hipotético iceberg que golpeó al Titanic, la tomó el capitán del Estonian, de un barco que 2 días antes estaba por la zona donde fue el hundimiento del Titanic, y fotografió ese iceberg, que además el capitán dijo que estaba aislado. Por lo tanto, dedujo que 2 días después, si el Titanic estuvo por allí, pues tuvo que ser necesariamente el iceberg que impactó en el Titanic. Por lo tanto, es bastante coherente y cabe pensar que este iceberg realmente fue el que golpeó al barco. Tenemos más fotografías. Por ejemplo, esta fotografía se tomó la misma mañana en la que ya fueron barcos cercanos al rescate de los posibles supervivientes del hundimiento, cuando ya se conocía que había habido un problema con el Titanic. Y esta fotografía está tomada por un pasajero o miembro de la tripulación de un vapor, el Prince Adalbert, que, como digo, el día 15 por la mañana, ya unas 12 horas después de que se hundiera el Titanic, pues apareció por la zona y contribuyó a rescatar a parte de los supervivientes. Esta otra fotografía es más dudosa, pero también algunas fuentes citan que podía ser el iceberg que golpeó al Titanic. La tomó el capitán William de Carteret del barco Minia, que era un barco que estaba tendiendo cable submarino, cable telegráfico en esas fechas por esa zona,
y que también documentó el capitán, que era el único iceberg que había visto unos días antes por la zona donde tuvo lugar el hundimiento. Además, la cosa curiosa de esta fotografía es que el propio capitán William de Carteret comenta que esa raya que aparece ahí, que por lo visto en la fotografía original es de color rojizo, la identificó como una marca que fue dejando al golpear el iceberg la pintura de la fractura que fue generando el hielo en el casco del barco, y quedó ahí esa traza de un color que no era blanco. Pero bueno, esto es muy hipotético porque muchas veces en los icebergs aparecen marcas que incluso no son, pueden tener una cierta coloración y no necesariamente es por el impacto del barco. En cualquier caso, pues esta foto es más dudosa que las dos anteriores. De hecho, en las dos anteriores tiene una cierta similitud, lo que es la forma de pináculo que os he dicho antes que tenía el iceberg del Titanic. Y hay una última foto, bueno, hay más, pero de las que he seleccionado yo, que está tomada por una pasajera del Carpathia, que foto de los barcos que acudió al auxilio ya una vez que se sabía que había habido un problema con el Titanic, estaba en las cercanías. Y según esa pasajera, pues probablemente ese fue también el iceberg que golpeó al Titanic. Bueno, ¿qué dimensiones tenía ese iceberg? Pues esta información se ha podido obtener a partir de los testimonios de algunos de los supervivientes cuando se les preguntó acerca de lo que ellos vieron del iceberg o de la información que tenían. Pues al cruzar diferentes informaciones de ellos o testimonios, pues se estableció una altura que oscilaba entre 15 y 30 metros, es lo que comentaron algunos de esos supervivientes, y del orden de los 122 metros de largo, es decir, bastante largo y una altura pues también alta, de 15 a 30 metros. Y posteriormente, ya hace unos pocos años, a partir de esa información y de toda la información que hay por ahí del iceberg de Titanic, que hay mucha, un investigador de la Universidad de Sheffield, el profesor Bigg, pues estimó que ese bloque de hielo con esas dimensiones, y finalmente pues eso lo damos por bueno, pues podía tener unos 75 millones de toneladas, una cantidad considerable. Bien, ¿cómo fue el impacto? Pues el barco, como os digo, navegaba a toda máquina a unos 40 o 42 kilómetros por hora, y a pesar de que horas antes algún barco había avisado al capitán de que había visto icebergs por la zona, pues en ese momento ellos no aminoran la marcha porque no ven ciertamente el iceberg, se va haciendo ya de noche, y finalmente cuando lo ven se lo encuentran pues a poca distancia, y aunque intentan frenar el barco, por la propia inercia el barco pues golpea en la parte delantera de la derecha, en la parte de babor, al iceberg, y en ese movimiento, ya que el barco iba bastante rápido, pues se genera la fractura. Ahí no voy a entrar ya en cuestiones técnicas, pero al final se abre una gran vía de agua que es lo que desencadena pues, el hundimiento finalmente del barco. Era tal la velocidad que llevaba que, a pesar de esa maniobra in extremis para evitar el choque, pues el barco al final, en el proceso que se va hundiendo, se termina desplazando del orden de 5 kilómetros del lugar donde tuvo el impacto, que es el punto en el que finalmente se va hacia abajo, hacia las profundidades del Atlántico Norte. Bien, singularidades de ese momento, de ese 14 de abril, perdón, en el que el barco se encuentra con el iceberg, choca con él y se hunde. Bueno, aquí en esta figura veis con línea punteada cuál es el límite de la banquisa polar normal en un mes de abril según las estadísticas, y veis que va bordeando toda la costa del Ártico canadiense hasta Terranova. Sin embargo, por los datos que hay, el límite de la banquisa, es decir, de la parte de mar congelada, en el año 1912 se extendió, como veis, hasta cerca de la cruz que marca el punto del hundimiento del Titanic. Por lo tanto, pues la banquisa estaba bastante más al sur de lo normal. Por lo tanto, el agua, la temperatura del agua del mar, debido a la proximidad de la banquisa, era lógicamente más fría de lo normal. No estaba congelada donde el Titanic, pero debía estar cerca del punto de congelación. Seguramente pues, a 0 o incluso a 1 grado bajo cero, donde todavía el agua del mar no se congela, pero está ya cerca de ese punto, como digo. Y vemos ahí también el límite de los icebergs marcado por debajo de la latitud donde estaba el Titanic. Ese año en particular, el límite de los icebergs se acercó a los 40 grados norte. Bien, estadísticas de icebergs. Aquí tenéis un historial, un histórico desde 1900 hasta 2008. ¿Y qué se puede ver aquí? Pues por un lado, son datos interesantes. En esa gráfica de arriba de las barras, comprobamos cómo, por las estadísticas, el mes de abril es el segundo mes del año que tiene más icebergs en el paralelo 48.
seguido del mes de mayo, es decir, detrás del mes de mayo. Primero mayo, el mes en el que más hay, y después el mes de abril. Por lo tanto, ese mes del año era uno de los meses en los que habitualmente hay más icebergs en la zona donde estaba navegando el Titanic y otros barcos que cruzaban el Atlántico Norte. En particular, el año 1912 pues, tuvo un número significativo de icebergs observados, algo más de 1038 en ese paralelo, 38 norte. Esto es un dato significativo, pero como vemos, echando un vistazo a toda la serie histórica, comprobamos que no fue un año récord, porque incluso comprobamos cómo hacia la época actual, en los años 80, en los años 90, ha habido años en los que el número de icebergs que se han descolgado o desalojado de la zona de Groenlandia y el Ártico canadiense ha sido significativamente mayor. Es decir, que hubo bastantes icebergs ese año y en particular en esa primavera en el Atlántico Norte, pero no tantos como ha habido otros años, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta. Y esta gráfica, elaborada hace unos años por National Geographic para uno de sus reportajes, nos muestra el número estadístico de frecuencia de icebergs de la serie histórica solamente ya del mes de abril. Y comprobamos el dato que pone ahí y la barra en rojo, que para abril de 2012, cuando el Titanic pues, se hunde, se llegaron a observar y a registrar o avistar casi 400 icebergs en todo ese año. En todo ese mes de abril del 2012, perdón, un mes solo. Aquí tengo el dato. Como pongo aquí, no fue un dato de récord, pero es un dato significativo. Y hay que pensar que de toda la serie histórica, pues ha habido 14 años en los que el mes de abril hubo más icebergs circulando por esa zona del sur de Terranova que el año en el que estaba el Titanic. Es decir, que fue un año en el que hubo más icebergs de lo normales, pero no fue un año extraordinario en cuanto a icebergs. Las condiciones en el mar, como ya os he dicho, pues fueron buenas. Esta es una frase que se atribuye al capitán del Titanic, que dejó escrito en alguno de los informes que mandó por radio y que describió el mar esos días previos al impacto como una taza de té, es decir, lo que os decía, situación anticiclónica, dorsal de altas presiones, anticiclón y, por lo tanto, ninguna incidencia meteorológica en la mar, que es lo que podría pensar cuando uno piensa en un accidente marítimo, piensa en que ha habido un temporal y, sin embargo, en este caso no fue así. Aquí veis la portada del New York Times del 16 de abril y, bueno, pues esa fotografía del capitán Smith, que desgraciadamente el día antes había fallecido, hundido con otros muchos tripulantes y tripulación y pasajeros del Titanic. Bueno, una de las cosas que se comenta y que se intenta argumentar es que probablemente una ilusión óptica o un espejismo impidió a los vigías del Titanic, al capitán del Titanic, ver el iceberg hasta que prácticamente lo tuvieron encima y ya no pudieron hacer nada por evitar el impacto. Bueno, ¿tiene fundamento esta hipótesis? Vamos a ver si realmente sí. La pregunta que nos hacemos es si una ilusión óptica puede hacer desaparecer, de hecho, un iceberg. Eso es posible, es factible. Bueno, tenemos dos grandes tipos de espejismos que se pueden dar lugar en la atmósfera. Lo que se conoce como un espejismo inferior, lo tenéis ahí representado de manera esquemática arriba, que en este caso se produce cuando el aire cerca del suelo se calienta en exceso. Este es el típico espejismo que da lugar en verano, lo habréis visto, sobre todo en verano, o en un día caluroso, a esos charcos que parecen surgir en la carretera según vamos avanzando por una autopista a lo lejos y que según nos acercamos van desapareciendo y van surgiendo nuevos charcos más adelante. Lo que vemos ahí realmente, por la curvatura que adoptan los rayos, es una imagen reflejada del cielo en el propio suelo y da la sensación de que es un charco. Pero a veces se da la situación inversa, sobre todo sobre un mar que está relativamente frío, sobre el que de repente llega un aire bastante cálido. Es lo que se conoce como un espejismo superior, conocido también como el nombre de Fata Morgana. Y algunos especialistas apuntan a que pudo ser precisamente una Fata Morgana la que impidió la visión del iceberg cuando estaba todavía el barco a varios kilómetros del bloque. Bien, una de las cosas que se tienen que dar para que se forme una Fata Morgana es que hay una inversión térmica. Si os dais cuenta en la figura, lo que ocurre en este caso es que justo el aire que hay pegado a ese mar tan frío está muy frío, pero por encima se mete un aire bastante más cálido que forma esa inversión térmica, que hace que los rayos se curven de manera cóncava, contraria a cómo se curvan cuando tenemos un espejismo inferior. Si tenemos un barco en la lejanía y se produce una Fata Morgana, vemos que lo que suele ocurrir es que vemos, aparte del propio barco en el horizonte, una imagen especular o invertida del barco por encima de él que se puede incluso a veces solapar al mismo.
Os voy a poner una fotografía para que veáis una fata morgana cuando se dan esas condiciones. Aquí veis a lo lejos una serie de barcos, unos petroleros, barcos mercantes, y veis cómo encima se aparece una imagen distorsionada de parte de esos barcos de manera inversa o invertida, provocados por ese espejismo. Fijaros también en un detalle, porque esto es fundamental para intentar entender si realmente no vieron el iceberg porque se les ocultó a la vista. Aquí voy a marcar con esa línea a trazos una sutil línea que separa lo que es el cielo. No sé si lo llegáis a apreciar en la fotografía. Veis que el cielo ahí marca como dos tonalidades distintas. Es decir, no todo el cielo tiene la misma uniformidad de color, sino que en esa parte inferior, que he marcado con la línea de rayas, el tono del cielo en la parte de abajo es algo más oscurecido que en la parte de arriba. No sé si lo llegáis a apreciar, si os fijáis bien, pero ese es el detalle, ¿vale? Bueno, en realidad, en algunos casos, aparte de la inversión del objeto en su parte superior, lo que aparece ahí en los barcos, en la parte del horizonte se genera un falso horizonte, algo por encima del real, que sería la línea de separación del agua y la atmósfera, y en esa zona se ve todo más oscurecido y los objetos que hay llegan a desvanecerse. Este fenómeno asociado a la fata morgana también, aparte de la inversión de las figuras, es lo que se especula que podría haber provocado la desaparición del iceberg. Aparte de que estaban de noche, pero probablemente si hubieran estado con una buena visibilidad, ese día del 14 de abril, a lo mejor a media tarde, a varios kilómetros de distancia, habrían visto el iceberg, pero probablemente no lo vieron por este fenómeno que os digo. Aquí veis una secuencia de imágenes de un horizonte marino también y apreciéis como una fata morgana, veis lo que pasa en el paisaje, que se modifica totalmente. Veis que, por ejemplo, pues esos obstáculos, en esas dos últimas fotografías, donde aparecen claramente varios objetos en el horizonte, en la secuencia superior, varios de esos objetos han desaparecido por ese efecto de fata morgana y de falso horizonte que tiene lugar sobre el mar. Es decir, que no únicamente es que se eleven los objetos, sino que además algunos de ellos pueden llegar a desaparecer. Y esto es lo que invita a pensar en que quizá pues, se produjo un fenómeno parecido y que hizo desaparecer el iceberg, la imagen del iceberg delante de ellos, a pesar de que les habían avisado que habían visto icebergs por la zona, ¿no? Lo que hizo pensar al capitán que realmente no tenían un peligro inminente. Aquí vemos fotografías de fata morgana, por ejemplo, aquí en un paisaje de un mar polar con la banquisa, y se ve como al fondo el horizonte está deformado porque se ha deformado por el propio espejismo superior o fata morgana. Bien. ¿Se pudieron dar esas condiciones justo esa noche o el día previo al impacto? Bueno, pues todo hace pensar que sí, porque fijaros, vamos a pensar otra vez en la situación meteorológica que os dije antes. El paso de un frente frío hizo que el Titanic se situara en la zona del aire frío posterior, por lo tanto quedaba aire cálido por encima y se daba esa inversión térmica necesaria para que tenga lugar la fata morgana. En ese momento donde el barco impacta con el iceberg, el barco está ya situado sobre la fría corriente del Labrador, el agua muy fría y el aire también muy frío. Pero por encima veis el aire más caliente que pudo desencadenar la ilusión óptica. ¿Qué es lo que pudo pasar? Pues aparece representado en esta figura. Al generarse el falso horizonte, ya cuando ya hay poca luz además, que sería otro factor a añadir, pues el iceberg, esos 15-30 metros que decían los supervivientes que podía tener de altura, pues pudo quedar por debajo de ese falso horizonte y, si no desaparecer por completo, prácticamente camuflarse al fondo del horizonte y no ser perceptible a cierta distancia por los vigías que estaban en el barco en todo momento mirando a los lados. Y claro, el factor de la oscuridad de la noche, ya cuando cae la noche en esa zona, y la ausencia de olas, pues también pudieron ayudar a no percibir el iceberg. Si hubiera sido una situación meteorológica de mucho oleaje, oleaje agitado, probablemente las olas rompiendo contra el iceberg, pues hubieran despertado a lo mejor la atención de algún vigía que habría visto a lo lejos pues cómo la espuma de las olas al romper contra el hielo pues le habrían llamado la atención y ya fijada la vista allí a lo mejor hubieran llegado a intuir el iceberg, pero no era el caso porque como decía el capitán Smith, pues el agua estaba pues absolutamente calmada, ¿no? Como una taza de té. Y luego otra circunstancia que apoya la hipótesis de que realmente pudieron no ver el iceberg por esta ilusión óptica
es el hecho de que, claro, al generarse el falso horizonte, el propio barco dejó de ser visible, o en su mayor parte, para otros barcos que había en las cercanías. De hecho, cuando el barco ya empieza a inundarse, se lanzaron bengalas de socorro que en condiciones normales las hubieran visto a bastante altura los barcos que estaban a una distancia razonable del Titanic, como el Carpathian. Sin embargo, pues llegaron a verse esas bengalas, pero no se identificaron como señales de aviso, sino como algunas pequeñas luces que se generaban a lo lejos y pensaron que eran luces del Titanic, pero no unas bengalas avisando del peligro que se cernía sobre ellos. Por lo tanto, el hecho de que el barco, en apariencia para un observador situado en un barco a ciertos kilómetros, quedara por debajo de ese falso horizonte, hizo que las bengalas no alcanzaran la altura que en condiciones normales no hubieran alcanzado y que podrían haber puesto en alerta a otros barcos y ya acudir al auxilio durante esa misma madrugada, en el momento en el que empezó a hundirse el barco. Bien. Otra cosa interesante, ya para entrar en el tramo final de la charla, es que no podemos pensar que no hay riesgo hoy en día de una colisión con icebergs. Es decir, es verdad que a raíz del hundimiento del Titanic, pues se redujo ese riesgo, porque ahora, como os contaré, hay muchos sistemas de vigilancia, pero ese riesgo no es cero. Incluso, de hecho, se especula que puede aumentar en los próximos años en la medida en la que haya más navegación, por ejemplo, por el Ártico. El Ártico está empezando a ser transitable ya parte del invierno y no es descabellado pensar que dentro de 30 o 40 años, o menos incluso, pues haya rutas comerciales o incluso pasajeros viajando por el Ártico y allí pues la probabilidad de que aparezcan icebergs aumentará bastante. Bien, como os decía, a raíz de esta gran tragedia, pues lógicamente se decide invertir esfuerzos en vigilar los icebergs y 2 años después del hundimiento del Titanic, el 20 de enero del 14, la Guardia Costera de Estados Unidos, que ya hacía vigilancia de icebergs, funda la Patrulla Internacional del Hielo, ya con bastantes más medios técnicos y humanos, encargada de vigilar toda esa zona del Atlántico Norte y el Ártico y avisar a los barcos de la presencia de icebergs en el mar. Ese sistema de vigilancia sigue en la actualidad y, de hecho, España participa en él. Y, bueno, pues, por ejemplo, se hacen avistamientos de icebergs desde el aire, desde avión, tanto por personal o por vigilantes, como a través de herramientas como el radar. Y gracias a esos informes se preparan pues, documentos como este que veis aquí, gracias a esos avistamientos, que en un momento dado, para un día en particular, pues a un capitán de un barco que va a discurrir por esa zona le da información en tiempo casi real de en dónde están ubicados los icebergs, cantidad de icebergs que hay por cuadrículas, y esto, pues lógicamente, es una información importantísima para planificar un posible desvío de ruta y no meterse en la boca del lobo. Hay vigilancia activa de icebergs tanto allí en el Atlántico Norte, en esa zona que hemos descrito y es donde tiene lugar el accidente del Titanic, como en la Antártida también. Es una zona generadora de muchos icebergs. Y hoy en día, pues realmente son los satélites los que han supuesto, como pongo aquí, un salto cualitativo en la vigilancia de esos bloques de hielo. Podemos seguir en tiempo real prácticamente la trayectoria de los grandes icebergs que escapan de la Antártida, sobre todo veis ahí en el mar de Weddell, una zona gran productora de icebergs. Aquí veis uno reciente que ha salido en los medios, el A76, un iceberg de enormes dimensiones, el más grande que se tiene documentado hasta la fecha. Veis una imagen con el tamaño comparativo con la isla de Mallorca, es realmente impresionante, 150 o 140 kilómetros de longitud. Y bueno, pues este iceberg y otros muchos se están monitorizando y el movimiento se va viendo cómo evoluciona y hacia dónde va, a la deriva, ¿no? Aquí veis una típica animación de la fragmentación de una lengua de hielo y cómo se va generando un gigantesco iceberg en una zona de la Antártida, ¿no? Este tipo de animaciones o secuencias hoy en día se generan pues, gracias a la monitorización constante de los satélites de observación de la Tierra. Y aquí tenéis un ejemplo del Atlántico Norte que he buscado, en este caso el desprendimiento de un gran bloque de hielo en un glaciar al norte de Groenlandia, frente al estrecho de Nares, y cómo, veis ahí, con esa evolución, en el año 2010, se termina desprendiendo del glaciar y termina ya enfilando el canal, el estrecho, y ese iceberg pues, se enfilaría hacia abajo, hacia la zona de Terra Nova, y finalmente escaparía al Atlántico Norte. Bien, para ir terminando, en realidad
esto que hemos hablado de esa zona de icebergs en el Atlántico, hoy en día es noticia por un tema como el cambio climático. Fijaros, ahí con esa estrella aparece el punto donde se hundió el Titanic. Es una zona donde discurre la corriente del Golfo, una corriente cálida, y donde se encuentra con la corriente fría del Labrador, que es la que arrastra junto a los vientos esos icebergs que se generan ahí arriba, sobre todo en Groenlandia. Y además hay una corriente también que bordea la costa este de Groenlandia y que también se conecta, por así decirlo, con esa corriente fría. Eso forma un entramado de corrientes superficiales y profundas en esa zona en concreto del Atlántico Norte. Bien, pues los climatólogos hoy en día han puesto su foco de atención en una serie de lugares de la Tierra que se conocen como tipping points o puntos de no retorno o de inflexión, donde se están observando comportamientos de ciertos fenómenos naturales que, si siguen evolucionando como lo están haciendo, podrían dar lugar a un cambio en el comportamiento climático que no se puede prever por dónde va a ir, es decir, un cambio o un punto de no retorno. Es decir, nosotros sabemos que ahora mismo está subiendo la temperatura de la Tierra, pero puede que un punto o un tipping point pueda hacer que en una zona determinada ocurra un efecto contrario, ¿no? Y que además ese efecto sea incontrolable, porque no controlamos absolutamente todo lo que ocurre en el sistema climático. Bueno, pues fijaros que justamente ahí, en esa zona de la que estamos hablando hoy en esta charla, aparecen dos tipping points bien marcados por parte de los especialistas. La banquisa polar del Ártico, el hielo ártico, y el hielo que en el Ártico está desapareciendo con una tasa de deshielo bastante importante, y esa zona en particular de Groenlandia donde hay aportes de agua dulce al océano Atlántico. El Ártico, como pongo aquí, es una región muy sensible porque es donde se está manifestando con una mayor magnitud el cambio climático, en particular el calentamiento, la subida de las temperaturas. ¿Y qué está pasando en el Ártico? Pues lo estamos viendo por las noticias prácticamente todos los días, que el hielo del flotante que hay en invierno, pues cada año que pasa, aunque hay variaciones o fluctuaciones, pero está reduciendo su tamaño neto, y no solo eso, sino que también se detecta una reducción en el espesor. Es decir, cada vez tenemos menos hielo en el Ártico y eso tiene unas implicaciones a nivel climático muy grandes, y además cuanto menos hielo haya, hay un proceso de retroalimentación positiva que va a hacer que se caliente todavía más la región y la tasa de deshielo todavía aumente más. Las perspectivas en esa zona en cuanto a la subida de temperatura son realmente malas o terribles, porque si bien ya para la Tierra, en un escenario 8.5 del IPCC, el de altas emisiones, a final de siglo la temperatura podría estar en torno a 6-7 grados más altas, fijaros en el Ártico, en la parte de la derecha, que esa subida podría estar ya del orden de los 12 o 13 grados. En la actualidad son 3, que ya es bastante más que la media mundial. Es decir, que la señal del calentamiento allí es mucho más grande que en cualquier otro lugar de la Tierra. Y a eso sumamos, claro, ese calentamiento en esa zona está provocando, entre otras cosas, que haya un deshielo bastante importante en el gran manto de hielo de Groenlandia. Y claro, toda esa agua de deshielo que se produce en Groenlandia, ya no solo en verano, sino en otras épocas del año, va a parar al Atlántico Norte. Y lo que está provocando ahí es una anomalía negativa de temperatura tanto en el aire como en el agua, que veis marcado en este mapa de anomalías. Cualquier mes del año o cualquier año, las anomalías de la temperatura en la Tierra tienen este aspecto, es decir, son de color rojo en la mayor parte de las regiones, es decir, el calentamiento global se manifiesta de esta manera. Pero esa zona, justamente de ahí, siempre marca un enfriamiento, precisamente por ese aporte de agua de deshielo. Y claro, esto puede tener consecuencias importantes en el clima, tanto eso como la fusión de hielo que también se empieza a observar en la Antártida, porque hay unas corrientes conectadas a nivel profundo en el océano a nivel superficial que distribuyen el calor por toda la Tierra, y si esas corrientes se ven alteradas justamente por el agua de deshielo de Groenlandia o de la Antártida, pues esta corriente termoalina, así se llama, se podrá ralentizar, y eso tendrá implicaciones necesariamente en el clima terrestre, en zonas que ahora mismo disfrutan de un tipo de clima porque precisamente llega una corriente cálida o fría, pues tendrán un clima que probablemente sea distinto en los próximos años. Esto abre, sin duda, una gran incertidumbre, y por eso pongo ahí lo de sorpresas climáticas, porque aunque todo apunta a más calor, pero uno de estos puntos de no retorno puede dar lugar a una sorpresa en el clima. Concretamente, ¿qué sorpresa puede darse si sigue llegando agua fría y dulce al Atlántico Norte procedente del deshielo de Groenlandia? Pues lo que va a hacer y está empezando a hacer es alterar la corriente del Golfo, que es una corriente cálida superficial que transporta calor de la parte del Golfo de México hacia el norte de Europa e incluso nos afecta a nosotros en parte, a la península ibérica. Bueno, pues en la actualidad, por datos que hay ya tangibles,
la corriente del Golfo se está ralentizando, está empezando a tener un caudal menos importante y esto puede tener una repercusión importantísima en nuestro clima, en el clima europeo, porque como veis ahí, la corriente del Golfo, como os he dicho, lo que hace es aportar agua caliente hacia las Islas Británicas, hacia Escandinavia, hacia Islandia, y si cortamos ahí el grifo, pues lógicamente que el clima europeo cambiará y no precisamente a calor extremo, sino a todo lo contrario. Probablemente entremos en un periodo frío y la pregunta que se hacen algunos especialistas es que si ese proceso de ralentización de la corriente del Golfo llega a aumentar y llega a pararse la corriente, si veríamos en Europa algo parecido a una glaciación. Bueno, habría que decir que de momento ningún modelo climático apunta a eso, es una posibilidad o una hipótesis de trabajo, pero en cualquier caso, la hipótesis está ahí. Es decir, si al final no llega la corriente del Golfo a Europa, eso lógicamente tendrá una repercusión en el clima y el clima europeo, europeo atlántico, se parecerá bastante más al clima que tienen ahora mismo, por ejemplo, en la zona del nordeste de Estados Unidos y de Canadá, que como bien sabemos, aunque en verano es caluroso, en invierno es bastante más extremo que el que tenemos en Europa. Bueno, por concluir ya la charla, yo creo que estamos ya en hora más o menos. He contado cosas muy diversas y al final lo he intentado enlazar un poco con el cambio climático porque da la casualidad que justo esa zona donde el Titanic se hunde, pues es una zona crítica a día de hoy desde el punto de vista climático. De todo lo que os he contado, lo voy a resumir un poco en 3 conclusiones. Por un lado, una curiosa paradoja, y es que el buen tiempo, entendiendo como buen tiempo ese tiempo anticiclónico, con la mar en calma, que tuvo el Titanic durante su navegación, durante los 3 días y medio, 4 de navegación, pues probablemente jugó en contra del Titanic, precisamente por lo que hemos comentado, porque pues, la ausencia de oleaje pues, pudo hacer en un momento dado que, si esa fata morgana realmente ocurrió, pues al no haber oleaje, pues no hubo indicios para ningún vigía del barco de la presencia del iceberg a una distancia de seguridad del barco, y ya cuando lo encontraron, como he dicho, pues era ya imposible evitar el impacto. Por otro lado, la navegación en abril, y en abril de ese año en particular, pues daba lugar a unas condiciones propicias para encontrarse con algún iceberg en la ruta, es decir, que eso no fue algo excepcional. De hecho, fue un año en el que hubo algunos icebergs más de la media, es decir, que desde ese punto de vista, pues esa posibilidad existía, que en un momento dado, en el trayecto del Titanic, se acercaran a un gran iceberg. La desgracia fue que no pudieron verlo con la suficiente antelación. Y por último, para ya concluir la conferencia, pues comentaros que realmente es difícil que se repita la historia, que un gran barco de pasajeros impacte contra un iceberg y volvamos a ver unas escenas tan dantescas como las que muestra la película o como las que habréis leído seguramente en alguna descripción, pero no imposible porque justamente en esta época y en este marco de cambio climático en el que nos encontramos, la generación de icebergs está aumentando precisamente porque hay más fracturas en los glaciares del Ártico canadiense, de la zona de Groenlandia, y por lo tanto va a haber años que seguro que habrá más icebergs de lo normal. Y además, si se abren las rutas marítimas por el Ártico, por el norte de Rusia, de manera que empiece a haber un tránsito mayor de barcos por ahí, aumentará el riesgo, y si bien es verdad que tenemos ese sistema de vigilancia global gracias a los satélites, pero en el momento que aumente el número de barcos que discurran por zonas donde ya hay icebergs, pues también aumentará la probabilidad de que en un momento dado, porque falle la información o porque no le llegue a un capitán de un barco, pues pueda haber un problema. Bueno, pues con esto yo creo que termino y nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención y quedo ahora a partir de este momento a disposición de Inés por si hay alguna pregunta y puedo atenderla. Muchas gracias a todos. Pues hola de nuevo, muchísimas gracias, José Miguel. Qué charla más bonita, qué cantidad de temas has recorrido. Me ha impresionado, la verdad, la labor de documentación que has hecho, rastreando por ahí datos y, bueno, gráficas, los dibujos meteorológicos antiguos, las fotografías. Bueno, tenemos algunas preguntillas, algunas son mías y otras las hemos recibido por aquí. Yo tengo una pregunta muy básica que viene a raíz de algo que dijiste en las primeras diapositivas. Mencionaste climatólogos.
Y yo creo que nunca está de más insistir entre la diferencia entre la meteorología y la climatología. Pues sí, esa es una buena diferencia. Hoy en día se están solapando las dos cosas porque el cambio climático se está convirtiendo en un tema de conversación diaria. Entonces, incluso hay muchos fenómenos que se ya intentan relacionar con el cambio climático. Pero es verdad que, que tiempo y clima son cosas diferentes. Si bien la línea que separa ambos, pues a veces es un poco difusa. Lógicamente, el Titanic en su trayecto, pues tuvo unas condiciones meteorológicas, es decir, un tiempo que podía haber sido totalmente distinto. Podía haber partido del sur de Irlanda con un tiempo borrascoso y haberse enfrentado a una borrasca que le podía haber puesto en apuros, como sabemos que ocurre a veces en el Atlántico Norte. No fue así. Tuvieron una navegación tranquila porque hubo un tiempo claramente anticiclónico. Y luego, pues está un poco la parte climática que está un poco asociada a esas estadísticas que he dado de los icebergs. Es decir, en un momento dado, eh, el clima hace que haya una determinada época o año en particular en el que haya más o menos icebergs. Hay épocas en las que los icebergs sabemos que han aumentado en frecuencia y precisamente he destacado en la gráfica de las estadísticas ese aumento que se viene experimentando desde los años 80 hasta la actualidad. Es decir, que para alguien profano puede pensar, bueno, es que antes había icebergs, ahora ya no. No, no. Ahora hay incluso más icebergs algunos años que ocurrían a principios del siglo XX. Quizá hubo ahí como un punto de inflexión y empezaron ya luego a aumentar según nos hemos ido acercando a esta época de calentamiento. Muy bien. Em, claro, dado que en aquellos años en la práctica no había una predicción fiable, una predicción meteorológica fiable, pues todo lo que sucediera dependía del aviso prácticamente en tiempo real, ¿no? Eh, pues de los otros barcos o de la situación en tierra, claro. Sí, sobre todo en estas rutas transatlánticas dependías de los otros barcos. De hecho, fíjate que la meteorología empezó un poco a armarse bien como ciencia cuando empieza a haber cooperación internacional. Y es justamente la navegación lo que une. Precisamente el no asumir riesgos de manera individual, sino que en las zonas que estaban transitadas por barcos, ayudarse de unos barcos a otros. Y eso se intenta coordinar de alguna manera, ¿no? Para que los mensajes por radio pues, sean iguales, con independencia de que estés navegando en un mar o en otro. Que le llegue a un capitán de un barco el mismo tipo de información, homogénea. Entonces, así un poco, pues podían saber qué les esperaba. De hecho, al capitán del Titanic le llegan avisos de avistamientos de icebergs, de barcos que están por la zona donde luego finalmente se hundió. Y yo creo que ahí fue un cúmulo de desgracias, porque si el capitán hubiera... no es que se relajara, pero claro, él confiaba plenamente en su capacidad visual, la suya, la de los vigías del barco. Si le dicen los del Carpathia que hay un iceberg hacia donde van ellos en un par de días, pero ellos no perciben la presencia de ese iceberg a mucha distancia, pues para ellos ese iceberg ya se ha ido y no tienen el problema, ¿no? Y se lo encontraron de bruces, claro. Ya, pues precisamente por eso de los avisos de los barcos, hay una pregunta que en realidad no es que nos la hayan planteado ahora, es que hay un amigo del museo que ya hace algún tiempo me la sugirió. Uh-huh. Y es que se publicó pues en el año 2020, en realidad no es una revista especializada, es esta revista Esquire, un artículo diciendo si pudo influir en el hundimiento una erupción solar. Es decir, un fenómeno violento de estos que tienen lugar en el Sol, una eyección, una expulsión de una gran cantidad de materia, que al final esa materia cargada procedente del Sol produce una tormenta magnética en el entorno de la Tierra y por lo tanto altera las lecturas de las brújulas. Y que eso podría haber afectado a que en la señal de SOS lanzada por el Titanic y recibida por el Carpathia, por los otros barcos, Uh-huh. hubiera habido un error en las coordenadas. No sé si has leído o puedes comentar algo Bueno, de sí, esto. sí, hay muchas cosas, incluso que esas condiciones que he descrito que justificarían la fata morgana podrían haber evitado por rebotes la señal de radio directa, aunque no estuvieran a gran distancia los barcos. Es decir, que la inversión térmica hubiera sido como un rebotador de las señales de radio y no le llegaran los avisos últimos de los barcos o al revés o viceversa, los que emitió el capitán a los barcos cercanos. A ver, yo creo que al final sobre el Titanic se ha escrito tanto que Ya, es difícil saber si realmente... yo pienso que hay una mezcla de factores. No creo que sea solo una fata morgana. Se debieron de dar algunos factores más. También una de las cosas que documenté, pero no lo he comentado, es la presencia de una pleamar
en el momento previo al impacto, que podía también haber contribuido a una mayor fragmentación de bloques de hielo y que en esa zona en particular hubiera más icebergs de lo normal. Es decir, cuando al final hay una oscilación brusca en el mar, pues eso en un campo de icebergs hace que se fracturen más de la cuenta. Y podía haber hecho también que la probabilidad de que algún iceberg más hubiera discurrido por la zona de la ruta, pues aumenta, ¿no? Pero bueno, son factores que han podido actuar, pero es difícil saberlo con los datos que hay si realmente es así. Lo de la tormenta geomagnética, pues es posible, pero vamos, no he llegado a ver ese artículo y lo buscaré para ver cómo lo documentan, pero sí, o sea, cuando hay una tormenta geomagnética sí es importante, se alteran las telecomunicaciones y bueno, hay muchos casos documentados, efectivamente. Claro. Una pregunta mía también sobre unas gráficas que pusiste, las de la previsión del aumento de temperatura, que simplemente es que tengo la curiosidad de saber qué significaba RCP 8,5 y RCP 4,5, que entiendo que eran dos modelos distintos de aumento de temperatura. Sí, lo he Tanto en pasado muy general para rápido. la Tierra como para el Ártico, creo que se refería a la Sí. segunda, donde el aumento era mucho más acusado. Exacto, sí, bueno, son dos de los 4 escenarios que contempla el IPCC en su último informe, el del Ajá. 2014. Entonces, los escenarios que plantea son de emisiones, es decir, plantea que hay un escenario de altas emisiones o un escenario de bajas emisiones o dos escenarios intermedios. Esa gráfica está construida con el 8,5, que es el de altas emisiones, y uno de emisiones intermedias, que sería más realista. Entonces, para cada escenario, lógicamente, pues la temperatura es distinta, porque en el de altas emisiones se supone que la temperatura sube más. Ese es el escenario poco deseable, ¿no? Al que no deberíamos de ir, porque es muy peligroso. Pero es increíble el enorme aumento en la zona del Ártico Sí. frente al resto, ¿no? O Sí, sea, es... y además esa diferencia es tan acusada precisamente por esa retroalimentación positiva que he comentado, porque como está mermando tanto el hielo, cuanto menos hielo haya, más va a aumentar el calentamiento, más energía solar va a ser absorbida por el agua y no va a ser reflejada por el hielo, y ese proceso irá aumentando y hará que el calentamiento siga teniendo una magnitud cada vez mayor allí. Entonces, si no lo frenamos ahora reduciendo drásticamente las emisiones, eso tendrá un recorrido en muchos años y bueno, ya incluso algunos especialistas hablan de un Ártico sin hielo en verano de aquí a mitad de siglo, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Mira, nos preguntan que si la alta presencia de icebergs podría hacer que llegara a ser más complicado controlar el tráfico marítimo que el aéreo. Bueno, no, yo creo que no, porque al final la densidad, los barcos, a ver, las rutas marítimas, algunas son muy transitadas, es verdad, pero la mayoría están por zonas donde no hay icebergs. Es decir, sí que es verdad que hay zonas del Atlántico, por donde iba el Titanic más o menos, que sigue habiendo por ahí rutas de barcos mercantes y alguno de pasajeros incluso, pero son pocos en comparación con el gran tráfico marítimo que se mueve por rutas que están más cerca de la zona subtropical o incluso el Ecuador. De manera que, bueno, lo que sí que también he querido incidir es el tema de la navegación por el Ártico, sobre todo ruso, porque esa es una zona hasta ahora prohibida para la navegación en invierno, pero, por ejemplo, este invierno yo leí que ya hubo un buque mercante chino que consiguió llegar hasta casi el norte de Escandinavia por ahí. Cosa impensable hace unos pocos años, porque el problema es que ya se forma el mar helado prácticamente al nivel de la costa y no hay manera de que un barco, salvo que sea un rompehielos, e incluso tiene que ser ya un potente rompehielos, para que pueda penetrar por ahí. Pero claro, si eso ya empieza a cambiar, empezará a haber un aumento lógico del tráfico de mercancías en barco por esa zona. A China le interesa mucho más venir a Europa por ahí que bajarse por el Índico, entrar por el canal de Suez y Mediterráneo, es decir, ahorra muchísimo. Y te digo China como un país que produce muchísimas mercancías para todo el mundo, de manera que si cada vez vemos más buques mercantes chinos navegando por mares donde de vez en cuando va a haber icebergs, pues la probabilidad de que allí haya un problema con alguno, pues aumentará y bueno, pues tendrá que haber incluso satélites especiales centrados en esa zona para en todo momento tener controlados todos los icebergs que se puedan generar allí. Claro. A ver, un momentito. ¿Dónde está esto? Nos preguntan sobre algo que has dicho, me parece, era el informe del naufragio, que venía en inglés y luego lo tradujiste, decía que no había estrellas, pero
Y entonces la pregunta es que ¿cómo es posible que no hubiera estrellas si el cielo estaba Sí. despejado? A mí eso me llamó mucho la atención cuando lo traduje y viene así literal. Yo me lo puedo imaginar porque seguramente, aunque no hubiera, quizá la única explicación que encuentro es que el ambiente tuviera un cierto contenido de humedad. Es decir, que Como una aunque... bruma o algo así, Sí, como... porque en teoría a nivel del mar no, porque el barco, como ya lo he dicho, estaba en la zona del aire frío y en teoría esa zona es de un aire seco y por lo tanto limpio. Pero justo por encima sí que estaba el aire cálido y probablemente eso pues, pudiera hacer que no estuviera el cielo, aunque estuviera despejado, que no permitiera mucho la visión de estrellas. Seguramente, quizá veían estrellas, pero no un cielo de estos que en Ya, mitad del Atlántico te puedes... espectacular, ¿no? Claro, claro. Seguramente vaya un poco por ahí el comentario. De todas formas, también el informe creo que hablaba de las 6 de la tarde. Claro, no sé exactamente, bueno, la latitud de Terranova es la misma que la de aquí, de Valladolid. En abril a las 6 de la Bueno, tarde bueno, ya pero es... me parece que dice de las 6 en adelante. O sea, lo que va describiendo es el tiempo a medida ya que se va haciendo de noche hasta que llega el momento de la colisión. Entonces, creo que Ya, empieza como que de las 6 hacia la hora de la colisión, todo lo que pasa, ¿no? Y ya, por eso ya, yo creo que ya se refiere a las estrellas, porque sí, se haría ya de noche. ya, ya, ya. A ver si tenemos por aquí. No, esta ya te la he hecho. Lo de la erupción solar. Ah, sí, hay aquí otra pregunta sobre, claro, hay diferencias sensibles entre la zona del Ártico y del Antártico, porque en el Antártico hay una masa de tierra helada y en el Ártico no, ¿no? Has puesto una de las últimas gráficas donde aparecía la zona de salida de icebergs por ahí por Groenlandia y otra del Ártico. ¿Hay alguna otra diferencia muy grande en cuanto al cambio climático entre estas dos zonas? Bueno, en la Antártida, igual que en el Ártico, la señal del calentamiento se detecta en todo el Ártico. En la Antártida, por esa diferente configuración que tiene, no se detecta igual en toda ella. De hecho, hay zonas de la Antártida donde apenas hay una clara señal de calentamiento global. Lo que está ahora preocupando a los especialistas es la pérdida de hielo en la parte occidental. Está preocupando eso porque la parte occidental, a diferencia de la oriental, parte de ese hielo no está apoyado en tierra firme, sino que está enganchado a la tierra, pero flotante, hay agua por debajo. De manera que si ahí hay una pérdida importante de hielo, ese hielo va a parar al mar y ahí puede haber contribuciones importantes a la subida del nivel, ¿no? Es el principal impacto, aparte de la alteración de las corrientes, que también he comentado algo en la parte final de la charla. Si al final se van modificando las corrientes oceánicas, eso a largo plazo tendrá implicaciones en el clima. En el caso europeo, si la del Golfo se para, lo que he comentado, y en el caso de la Antártida, si llega a haber ahí más aportes de agua dulce, pues también alterará la corriente circular antártida y eso también influirá en el resto de la circulación termolina. Claro, es que precisamente también nos llega una pregunta sobre lo que has mencionado de la alteración de la corriente del Golfo, que si eso va a tener también una influencia en la biodiversidad, porque claro, eso también tiene que afectar a la vida marina, digo yo, de animales o de plantas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, una de las cosas que los especialistas están comentando es que hay especies que esto va tan rápido que no van a tener un tiempo de adaptación. Entonces, una especie que está en su hábitat en una zona en particular porque se dan unas condiciones de temperatura o de cantidad de contenido de ácido en el mar, sabes que el mar se está acidificando y entonces hay especies muy sensibles como los corales que si sube el pH, pues eso también para ellos les puede afectar. Entonces, no les van a quedar más remedio a muchas especies que o, si no se pueden adaptar, desaparecer, porque Claro, un coral no se puede mover. Es decir, si en una zona donde hay un coral cambian drásticamente las condiciones, directamente muere y toda la vida que alberga alrededor. O, en el caso de los peces que tienen movilidad, pues desplazarse hacia zonas donde ya pues, su hábitat sea más parecido al que están adaptados, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos, de migraciones de especies de unas zonas a otras o de especies que directamente colapsan porque no consiguen adaptarse, pues se está empezando a observar y causa también preocupación entre los especialistas, porque aquí el problema del cambio climático actual es sobre todo su velocidad. Es decir, ya no es tanto que vaya a subir la temperatura a X grados o décimas, sino que lo está haciendo en un tiempo récord. Entonces, si ya nos cuesta a nosotros adaptarnos, que somos una especie
que estamos diseñados para adaptarnos a condiciones muy extremas y por eso vivimos en desiertos, vivimos en regiones polares, cosa que no puede hacer ningún otro ser vivo. Pero incluso para nosotros, estos cambios que se están produciendo o los que se pueden producir pueden provocar realmente una dificultad de adaptación muy importante. Pues ya no digamos para un animal que tiene su hábitat en una zona bastante restringida, ¿no? Y hay muchos que no se mueven en franjas muy grandes. De manera que eso, claro, en el mar, pues lógicamente va a causar problemas de biodiversidad. Claro, pero estoy pensando yo que realmente rompe un equilibrio y entonces a lo mejor determinados animales que son predadores les falta su alimento y eso, por supuesto, lo destroza todo, ¿no? Pero incluso luego, parece que a los seres humanos es lo único que nos importa, Ujú. respecto a especies comestibles, ¿no? A la pesca, o sea, que se altere totalmente lo que podemos obtener del mar, ¿no? Con un cambio como ese. Absolutamente, absolutamente. De hecho, las grandes pesquerías están en zonas muy particulares porque se dan ahí unas condiciones de agua fría o a una determinada temperatura donde pues, hay una eclosión de vida. Entonces, si eso se ve alterado en cuestión de décadas, pues lógicamente que lo notaremos de esa manera. Y bueno, pues ahí aparece también la amenaza de la seguridad alimentaria, ¿no? El tener en un momento dado pues una limitación para disponer de pescado o de otro tipo de alimentos. Sí, sí. Ya. Jesús Ferreiro es el presidente de la Fundación Titanic, que dio la Sí. primera de estas 4 charlas y ha estado escuchándote, entonces nos manda una felicitación para ti y una puntualización. Dice que, bueno, él siempre insiste en que el Titanic no impactó con el iceberg, sino que realmente rozó, que no hizo falta, no fue un choque, sino Sí, sí. un pequeño roce. Y nos dice que fue por el costado de estribor, por el lado derecho y no por el de babor. Sí, bueno, eso sobre todo es porque sé que es babor y estribor, pero no sé por qué he pensado. De hecho, en la figura se ve, ¿no? Que es claramente por estribor. Sí. Y es cierto, por lo que he leído, y bueno, él lo sabe de sobra, que realmente los pasajeros no notaron el impacto, porque efectivamente fue una rozadura. Y luego también he leído mucha literatura sobre pues, que a lo mejor el propio material del que estaba hecho el casco no era adecuado. En fin, ahí ya se abre también un abanico de posibles causas que a lo mejor si el barco hubiera estado diseñado de otra manera o el material hubiera sido distinto, pues a lo mejor ese roce de varios metros con el iceberg no causa la vía de agua Sí, de fatal, esto ¿no? hemos hablado también en las Claro, conferencias, el tema claro. de la calidad del material y de los remaches y de todo esto, sobre todo también en la dedicada Pero un factor que fue importante al final en lo que desencadenó el hundimiento es que el barco no había minorado la marcha hasta ya in extremis, que ya lo ven ahí el peligro y ya tienen que frenar y bueno, con la inercia ocurre eso. Si el barco no hubiera ido a toda máquina, por entendernos, pues probablemente no hubiera sido de esa magnitud la fractura y a lo mejor pues no hubiera ocurrido esto, ¿no? Pero bueno, todo eso es especulación, ¿no? A mí me falta información para saberlo, ¿no? Bueno, pero entonces lo que decimos es que esas escenas de la película donde aparecen trozos de hielo por allí flotando por la cubierta, eso no es así, pero el agua sí que estaba fría. O El sea, agua estaba el muy tema de fría. allí Leonardo DiCaprio en la tabla y toda aquella cosa de Z en la que también nos hablaron hace 2 charlas, el agua estaba muy fría. Lo que sí que puede haber, que porque cuando hablamos de icebergs, se suele confundir cualquier trozo de hielo flotante se llama iceberg. O sea, un iceberg es un gran bloque de hielo. Ajá, Esos icebergs van desprendiendo trozos de hielo mucho más pequeños que los ajá. rodean, que es lo que se conoce en la terminología marítima como el bras. Normalmente en una zona de un glaciar que va a parar al mar, como los que puede haber en Groenlandia, en un momento dado se fragmenta un bloque muy grande y forma un gigantesco iceberg, pues lo que describían los pasajeros, ¿no? 30 metros de alto, puede tener centenares de metros de ancho o a veces kilómetros algunos. Y claro, ese bloque moviéndose por las corrientes, empujado por los vientos, por la erosión, va desprendiendo trozos de hielo, que algunos pueden ser de metros de diámetro, bastante grandes. Pero esos no son icebergs, es decir, que es factible que alrededor de los que se lanzaron a los botes o la gente que se lanzó al agua, hubiera bloques pequeñitos de hielo, pero el gran iceberg, digamos, que es el que se quedó, pues, el que hemos mostrado en las fotografías, un bloque ya de unas dimensiones considerables, ¿no? Ya. Nos mandan una pregunta que no es exactamente sobre el Titanic, pero como has hablado al final de cambio climático y de punto de no retorno, Uh y -huh. nos dicen si puedes dar tu opinión, si eres un optimista o un pesimista de la situación actual y de cara al futuro.
en este tema? Pues mira, yo te diría que esto va por días, ¿no? Ya. A veces soy optimista porque creo que sí que hay margen todavía para poder corregir ciertas cosas y que el sistema climático responda, ¿no? Responda a tiempo. Pero a veces también ves un poco el panorama y te deprimes bastante porque ves un poco pues, las diferencias que hay de unos países a otros, que no hay una política global, que esto no se va a afrontar solo porque un país ponga mucho empeño, eso tiene que ser algo de todos los estados, ¿no? Entonces, al final, eso es una dificultad y, de hecho, eso es lo que frena realmente el éxito de las cumbres del clima. Se van celebrando cumbres, vamos acercándonos ya a la cumbre número 30 dentro de unos pocos años, 30 y tantos años haciendo cumbres del clima y, bueno, seguimos ahí en una situación que parece que estamos igual que al principio, no se puede decir que hayamos mejorado en gran cosa, incluso en algunas cosas estamos peor, ¿no? Entonces, eso es lo que te echa un poco para atrás, lo que te hace pensar, bueno, es que esto al final, pues a lo mejor al final de casualidad, pues aparece ahí algún factor que nos eche una mano, natural, que no esperábamos, pero no tanto por lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar poniendo los ladrillos, pues que cada uno de nosotros sea un poco responsable de sus actos. Eso ya de por sí ayuda, si al final somos muchas personas pues llevando una vida más sostenible y a partir de ahí pues se pueden hacer muchas más cosas. Ya hay que plantearse pues replantearse el tema de la energía, el tema del transporte, que es lo que ahora mismo pues está alimentando, por así decirlo, el calentamiento global. Pero entonces entiendo que tú sí eres partidario de que haya una responsabilidad individual, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, hombre, es que ya está bien de decirnos que tenemos que reciclar, que no malgastar energía, que no sé qué, que no somos responsables porque hay compañías que son las que realmente pues contaminan o malgastan energía o yo qué sé, o son responsables del cambio climático mucho más que la ciudadanía. Te Sí, pregunto también por eso, o sea, sí, ¿tú sí pero crees que todas las aportaciones, aunque sean pequeñas, son importantes? claro, pero una aportación no es solamente reciclar o una aportación puede ser tu manera de consumir. Es decir, los grandes problemas del mundo hoy en día vienen, por ejemplo, del lado del transporte o del lado del consumo de alimentos. Claro, Tenemos un modo de vida que se ha vendido como el modo de vida que tiene que imperar y es un modo de vida insostenible. Es decir, entonces cada persona tiene que replantearse eso. Hasta ahora, pues hemos vivido en una sociedad que, bueno, pues no había problema porque yo tengo un coche, tengo libertad, me muevo para allá, me muevo para acá, cojo un avión cuando quiero, viajo a cualquier lugar del mundo. Y esto a lo mejor, pues dentro de unos años no puede ser que millones y millones de personas tengan esa opción libre de hacer esas cosas. Esto puede sonar como un poco que vamos a estar prisioneros. No es estar prisioneros, es cambiar nuestro modo de vida, verlo de otra manera. Si yo tengo una opción de moverme por transporte público, pues me olvido de mi coche o directamente no tengo coche porque para lo que yo hago habitualmente me vale lo que me ofrece como servicio mi ciudad. Ese es el cambio de mentalidad. Por ya. ejemplo, hemos visto hace no mucho, hace un mes y pico, la que se montó en el canal de Suez con el barco que, Sí, sí, sí. que, que quedó allí, que se quedó allí Sí, haciendo el tapón y la que se empezó a liar y bueno, ya se estaba comentando que si eso se alarga una o 2 semanas más, esto ya es un caos global, ¿no? Claro, es un caos global por todo lo que se está moviendo a nivel de mercancías a nivel mundial. Y esto lo estamos alimentando cada uno de nosotros, unos más, unos menos, pero lo estamos alimentando todos. Es decir, que si yo soy un consumidor compulsivo, pues mi huella de carbono al final es tremenda. ya. Entonces, todos al final tenemos una huella de carbono, pero si cambias un poco tu manera de plantear muchas cosas, de consumo o de moverte, o la energía con la que te calientas la casa, pues eso al final, si eso se globaliza, pues tendrá su reflejo en el sistema climático. El sistema climático responderá. Si hay menos inyección o emisiones de gases, el sistema climático responderá. Lo que no nos podemos permitir es estar otros 30 y tantos o 40 años prácticamente igual que lo que hemos hecho en los últimos 30, porque entonces sí que va a ser casi seguro que vamos a llegar a esos puntos de no retorno y ya llegará un punto que esperemos no verlo, en el que aunque hagamos lo que hagamos, el sistema climático ya caminará su aire y ya no habrá una respuesta a lo que podamos hacer nosotros. Pero quizá nos falta información, ¿no? Porque yo ahora estaba pensando, pues el consumo de proximidad, por ejemplo, pues siempre será preferible consumir productos, Ujú. me refiero frescos, verdura, fruta, que sean de la tierra, que no hayan tenido que viajar desde no sé dónde, que la huella de carbono es mucho mayor. Pero hay muchas veces que no lo sabes. Tú vas al supermercado a hacer la compra y realmente vas a comprar lo que haya,
porque tampoco Ajá. muchas veces la propia vida te permite hacer un análisis exhaustivo de Claro, la claro. procedencia de esta carne, de este pescado o de esta fruta, ¿no? Y realmente yo creo que ahí se nos está vendiendo también cosas que innecesariamente quizá vienen de otro lugar o que es mucho más barato que vengan. Barato para las compañías, caro Ujú. para el medio ambiente, ¿no? Realmente, y para el cambio Claro. climático, que vengan de no sé dónde los tomates, en lugar de traerlos de por aquí. Así es, sí, sí, claro. Al final hay muchísima información, pero lo que dices tú, no podemos estar a todo. Pero bueno, si tú tienes ya esa conciencia, pues vas Ya. a intentar sacar tiempo para averiguar si lo que estás comprando, pues realmente es un disparate, ¿no? Si la chirimoya que estás comprando no viene de tu país, sino que viene del otro extremo del mundo, ¿no? Entonces, si frenamos eso de alguna manera, pues hombre, eso se va a ir notando. El transporte, pues no será lo que es hoy en día a nivel de emisiones. Y bueno, pues es un reto enorme. Yo creo que nunca la humanidad se ha enfrentado a algo así, pero claro, es que lo que está en juego ya es un tema de adaptación y bueno, en un caso extremo, esperemos no verlo, ese escenario 8.5 pues nos conduce casi a ponernos al límite de nuestra propia supervivencia como especie, porque realmente es peligroso el que nos metamos ahí en ese escenario. Pues, José Miguel, no tengo más preguntas por aquí. Yo también te he planteado algunas de mis curiosidades. Bueno, llevamos hablando un buen ratito. He aprendido muchísimo y me ha parecido interesantísimo todo. La parte dedicada al Titanic y la otra parte dedicada a nuestras vidas y a nuestro futuro. Claro que sí, sí. La historia del Titanic, por un lado, te permite un poco llegar a donde hemos llegado, fíjate. Es decir, que un tema que podría quedarse un poco en una cosa histórica y tal, pues tirando de esos hilos, hemos llegado a una conexión con el clima y que nos afecta tanto, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido también muy satisfactorio el poder estar aquí en el ciclo este año. Y nada, y sin duda que preparar la charla me va a invitar a leer más cosas del Titanic y no quedarme solo en lo que Sí, es más no, conocido, sino un poco en artículos como el que me has comentado sí. y hipótesis que hay por ahí circulando, Yo ¿no? te Que mando la referencia si quieres. fenomenal. Pues te lo agradezco mucho, Inés. Y nada, muchas gracias a todos los amigos que han estado ahí conectados y que Y vean la muchos conferencia. más que se conectarán después, que ya sabes que estas charlas van a quedar en nuestro canal YouTube. Vamos a invitar también a todas las personas que nos siguen a que de vez en cuando se hagan una maratón de las charlas de la ciencia del Titanic, que son 4, de 1 hora y pico al final, Ujú. entre la exposición y el turno de preguntas, y que es una forma estupenda de pasar un fin de semana. Fenomenal, pues fenomenal. Te lo Muchas agradezco mucho, gracias, José Inés. Miguel. Muchas Muchas gracias. gracias y gracias a todas y a todos. Vale.